remembranzas y promesas. Aquellos recuerdos que guardamos de nuestros seres queridos quedan marcados para siempre de alguna manera. Me refiero a que, con el sonido de su voz o la fotografía de alguien, nos puede llegar a emanar ese sentimiento que teníamos resguardado. Pero pongamos a pensar un poco que quizás haya promesas o remembranzas que quedan en el lugar donde ellos estuvieron y que éstas se manifiestan. Así, de este modo quisiera relatarles la que quizás por mucho es una de mis historias más extrañas que me han sucedido desde que empecé a ser sensible con este mundo espiritual. Si han tenido la oportunidad de dormir en la casa de algún fallecido, quizás se familiaricen con mi historia, más aún si duermen en la cama de quien falleció. Tenía tan solo 9 años de edad cuando esto me pasó. Mi papá cuidaba de mi abuela, quien por suerte vivía frente a nuestra casa. Mi abuela ya era de edad avanzada, tenía 94 años cuando cayó enferma. Antes de esto ella era una mujer activa y muy fuerte, a quien yo llegué a admirar bastante. Años después, cuando enfermó, a ella le costaba bastante trabajo levantarse, por ello mi papá se pasaba la mayor parte del día atendiéndola. Mis tíos también ayudaban, pero quien cargaba con el mayor peso era mi papá. Un día, mi papá se tuvo que ausentar de cuidarla, así que mi mamá, mi hermana mayor y yo fuimos a atenderla. Realmente para mí no fue mucho trabajo, sino más bien para mi mamá, quien tenía que ayudarla a ir al baño, o a mi hermana, quien tenía que alimentarla. Yo, siendo más el chico, me tocaba solo observar. Una tarde nos encontrábamos mirando la televisión solamente mi abuela y yo. Mi mamá había salido a comprar unas cosas junto con mi hermana. No tardarían mucho, cuando mi abuela tuvo un momento de claridad diciéndome que si ya había visto a los niños que estaban jugando en la cocina. Se exaltó mucho, pues decía que no había visto a tantos niños desde hace tiempo. Yo me acerqué a ella para tranquilizarla y decirle que no había nadie, solo estábamos nosotros dos en casa, pero ella se aferraba a la idea de que había alguien más allí. Le comenté que iría a ver para confirmarle que no había nadie, y cuando llegué a la cocina escuché un fuerte golpe. Regresé con mi abuela, y ella estaba en el suelo. Se había tratado de levantar de la silla de ruedas. Repetía que había visto a su esposo, mi abuelo, quien había perdido la vida ya algunos años atrás, y quería abrazarlo. No podía hacer mucho. Traté de levantarla, pero aún era mucho peso para mí. Afortunadamente mi mamá y mi hermana llegaron a tiempo para ayudarme, mientras que mi abuela seguía repitiendo el nombre de mi abuelo. «Abuelita, aquí no está mi abuelo», le dijo mi hermana, pero en ese momento la habitación se puso helada y una corriente de aire helado pasó a un lado mío. «¿Acaso no lo vieron? Pasó a un lado de ustedes». Mi mamá ya había logrado sentar a mi abuela nuevamente en la silla. Yo tenía los vellos de la nuca erizados, pues aquella brisa helada jamás la había sentido. Así que desde ese día, papá optó para que ahora la cuidáramos en casa. Por ello tuvimos que sacarla de donde era ella. Además, mi mamá tomó la decisión de que durmiera en mi habitación. Allí conmigo había una segunda cama, la cual había sido de mi hermana cuando era más chica. Por las noches mi abuela se quejaba de dolor. Muy seguido me despertaba por los ruidos que hacía. Mi papá llegaba a atenderla. A los pocos días algo llegó a suceder. Recuerdo que me encontraba acostado, y sé que sonara algo raro o extraño, pero no sé si les ha pasado que cuando tienen un presentimiento de que algo les llegaría a pasar. A mí se me había quitado el sueño, miré la hora y me di cuenta de que ya eran las 5 de la mañana. Cuando me di la vuelta, vi acostada a un lado a mi abuela. Esto me sorprendió porque ella apenas podía moverse y no podía levantarse para ir a acostarse a mi cama. Lo que hice inmediatamente después fue tratar de cobijarla, pero noté que ella se encontraba despierta con ambos ojos mirando hacia el techo. Me dijo con las palabras más claras que hasta hoy puedo lograr recordar: «No te sientas triste por lo que verás». Eso fue lo que me dijo, más no le entendí muy bien, y al cabo de unos minutos me quedé dormido. A la mañana, un par de horas de haber visto a mi abuela, allí estaba en mi hermana llorando al pie de mi cama. Le pregunté qué pasaba y me dijo que la abuela había fallecido ayer por la noche.
miré a la cama de a un lado y allí estaba ella, alguien le había puesto la sábana sobre su rostro. Le comenté a mi hermana lo que había pasado y que esto no era posible pues yo había hablado con la abuela unas pocas horas atrás. Por la tarde, la casa se llenó de familiares rápidamente, su despedida la estábamos realizando en nuestra casa. Mientras que la gente rezaba, yo opté por mejor ir a mi cuarto a encerrarme, no me sentía con muchos ánimos de verlos a todos. Me acosté y me quedé observando a la cama donde había muerto la abuela. Mi mamá tomó la decisión de no mover nada, dejarlo tal cual había dejado mi abuela cuando murió. Me acosté en la recámara boca abajo, pensando en los momentos que había pasado con mi abuela. Fue en ese momento cuando pude sentir que una fría mano y huesuda que me acariciaba la cabeza. Me fijé rápidamente para ver qué podía ser más, no vi a nadie o algo que estuviera conmigo. Ya pasaba más de medianoche y me sentía exhausto por el día que había tenido, así que me dispuse a ir a dormir. En ese instante pude escuchar que alguien susurraba unas palabras a un lado mío, no entendí muy bien lo que dijo, incluso pensé que era mi hermana quien me hablaba. Abrí los ojos mas no podía levantarme, sentía el cuerpo muy pesado, ninguna de mis extremidades respondía, trataba de gritar, pero mis labios no se movían, me encontraba totalmente paralizado. Fue cuando escuché nuevamente a alguien susurrar, y luego aquella voz empezó a sollozar, mis ojos los podía mover de un lado a otro y fue cuando la vi, allí sentada en el regazo de mi cama, era mi abuela quien lloraba en silencio. Seguí intentando moverme o gritar, pero nada me respondía, y justo en la esquina de mi habitación en lo más oscuro de ella pude ver la silueta de una persona muy alta, que no se movía en lo absoluto, solo me observaba, pero me di cuenta de que también observaba a mi abuela. Sin más, no me quedó otra que rezar y encomendarme a Dios. Mas no sé si me pudo escuchar o qué fue lo que sucedió, que ya podía mover mis manos y luego mis brazos. La silueta que vi en la esquina de mi cuarto se hizo cada vez más pequeña hasta desaparecer y mi abuela se había desvanecido con ella. Fue cuando me di cuenta de que ya podía moverme con más tranquilidad. A la madrugada siguiente me dijo mi papá que yo no estaba en la cama, fue a ver cómo estaba y me encontró a un costado de la cama, me levantó del piso y me acostó. Siendo honesto, yo no recuerdo haber pasado por ello, pero mi papá me aseguraba que así había sido. Jamás lo comprendí porque aparecía a un lado de la cama. Desde ese día empecé a notar que en la casa aparecieron huellas de mano en la ventana. Tuve también la oportunidad de ver una sombra que se paseaba por las habitaciones y sobre todo que estaba dentro del cuarto donde había fallecido mi abuela. Les conté de esto a mis padres, y que cada vez podía sentir que crecían cada vez más, pues de algún modo podía percibir que estas apariciones eran más fuertes que las anteriores, así que decidieron llamar a un padre para que bendijera la casa. No pasó mucho cuando el padre ya se encontraba en casa bendiciéndola. Las cosas se tranquilizaron un poco más, no desaparecieron. Sin embargo, las cosas no se dieron. Una tarde mientras que mi hermana y yo estábamos comiendo, se escucharon unas fuertes pisadas en el piso de arriba, para ser más precisos en mi habitación. No había nadie más en la casa más que nosotros dos, le pedí a mi hermana que no fuera a ver, pero no me hizo caso alguno. No tardó en bajar comentándome que no era nada, pero que había algo que estaba sucediendo y es que el olor a habano se impregnó toda la casa. Esto me hizo recordar a mi abuelo a quien le gustaba fumar habano, el cual ya había fallecido el año pasado. Nuevamente se escucharon unos pasos más hasta que de golpe cesaron. Además, el olor a habano se esfumó por igual. Seguía sin entender lo que nos había sucedido ese día a mi hermana y a mí, que sin tardar, cuando llegaron mis padres, les conté de lo sucedido, a lo que mi papá me dijo lo siguiente. Tu abuelo le dijo una vez a tu abuela que, si algo le llegaba a pasar y fallecía primero, cuando le tocara a la abuela, él mismo la recogería. Pienso que de este modo mi abuelo tardó en regresar por ella, por ello de los ruidos en la noche y de que la vi llorando, me imagino que llego a pensar que la habían olvidado, pero llegó por ella y ahora ambos están juntos nuevamente.
Esto que pasó despertó en mí un rasgo que no tenía, pues ahora soy mucho más sensible a cosas que no podemos ver a simple vista, ya sea gente sombra o algún ente. Ya he aprendido a vivir con ello. Las cosas ya se han tranquilizado desde la última vez, y sé que donde esté mi abuela, ahora descansa en paz. Seré honesto, me costaba algo de trabajo creer en un más allá, sin embargo, con todas estas experiencias que me han sucedido me he dado cuenta de que esta vida es solo un paso más a otra vida distinta. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.